Los barcos existen desde hace al menos 6.000 años y se remontan al antiguo Egipto. Al principio se usaban para comerciar y explorar. Hace poco más de 100 años se convirtieron en una atracción. Pero contrario a lo que podrías pensar, el primer crucero no fue el famoso Titanic. El primero en llevar pasajeros en un viaje fue un barco alemán llamado Prinzessin Victoria Louise en 1900 y prestó servicio durante 6 años. Por supuesto, los barcos modernos son más avanzados, pero siguen teniendo una vida útil limitada. Suelen operar durante unos 30 años. Un barco mucho más antiguo ya no se considera seguro ni estable debido a la fatiga del metal, sobre todo del casco. Cuando su vida útil se termina, son retirados y enviados a un astillero donde los desguazan. Los barcos más famosos y queridos tienen un destino mejor. Se convierten en hoteles y atracciones. Como su construcción es extremadamente cara, no es de extrañar que sean enormes, a menudo tan largos como 3 campos de fútbol y tan altos como un edificio de 20 pisos. Las empresas quieren acomodar al mayor número posible de pasajeros, ya que eso se traduce en mayores beneficios. Además, los camarotes de los cruceros se construyen aparte del barco. Si no, no habría espacio suficiente para la obra. Son añadidos en el astillero, donde el barco es ensamblado. A menudo, las distintas partes incluso son construidas por empresas diferentes. Los viajes son divertidos, pero si necesitas llegar rápido a algún sitio, los cruceros no deberían ser tu primera opción. Son muy lentos. En promedio viajan a una velocidad de solo 37 km por hora. Los barcos viajan mucho más despacio que los autos y los aviones porque mueven enormes cantidades de agua. Muévete por tierra y serás rápido. Ahora, métete en una piscina e intenta correr. Te costará mucho más y serás más lento. Apenas podrás moverte. Pero también ten en cuenta que eres mucho más pequeño que un barco. Como hemos visto, ellos son enormes. Cuando sumerges una cosa, desplaza la cantidad de agua equivalente a su peso. Por lo tanto, un barco desplaza miles de toneladas de agua y luego avanza a través de ellas. Por eso son lentos. Y vaya que estos barcos tienen anclas grandes. Un ancla promedio pesa lo mismo que unos 4 elefantes adultos. Los miembros de la tripulación evitan arrojar el ancla siempre que sea posible. Algo tan grande puede dañar gravemente el ecosistema del fondo del mar. Al subir a bordo de un barco, lo primero a lo que debemos prestar atención es los botes salvavidas. El Titanic estaba diseñado para transportar 64 botes, pero solo tenía 20. El resto es historia. Sin embargo, a partir de esa tragedia, los barcos están obligados a tener equipos de seguridad para recibir al 125% de las personas del barco. Eso equivale a más de lo necesario, solo por precaución. Pero he aquí una historia. En 1915, 3 años después del hundimiento del Titanic, un crucero llamado SS Eastland, que viajaba cargado con botes salvavidas y balsas adicionales, se hundió bajo el gran peso de todo ese equipo extra. No te preocupes, eso nunca volvió a ocurrir. Si bien los cruceros modernos son muy seguros, siempre conviene estar preparado. Así que echamos un vistazo al interior de uno de esos botes salvavidas. En primer lugar, son de color naranja, y no un naranja cualquiera. Este tono tiene un nombre especial: Naranja Brillante Internacional. Por supuesto, existe una buena razón para usarlo: mejor visibilidad. Si echamos un vistazo a la paleta de colores, el naranja es el opuesto del azul, lo que significa que es el que más contrasta con él. Por eso, entre el mar y el cielo, que suelen verse azules, una embarcación naranja será la más visible. Como habrás adivinado, los chalecos y los salvavidas son naranjas por la misma razón. Pero el naranja brillante internacional no se convirtió en un requisito sino hasta 1962. Antes de eso, eran principalmente blancos. Por ejemplo, mira estos chalecos salvavidas. Son los que usaron los pasajeros del Titanic. Como imaginarás, el blanco no es una buena elección. Es especialmente difícil distinguir un chaleco salvavidas y un bote salvavidas blancos en un mar lleno de espuma blanca. Todo el equipamiento de los botes salvavidas debe cumplir los requisitos internacionales y mantenerse en buen estado. Los miembros de la tripulación deben realizar tareas de mantenimiento cada 3 meses para evitar roturas y daños en los botes salvavidas y en todo lo que contienen. En primer lugar, deben tener agua dulce y raciones de comida por razones obvias. También incluyen una brújula portátil que ayuda a determinar la dirección en la que debe navegar. Lo siguiente es un espejo de señales,
Un dispositivo que permite atraer la atención de los barcos que pasan. Una cosa menos esperada en el interior es una escala de gato, una escalera de cuerda con peldaños de madera o metal que se utiliza para ascender o descender de un barco a otro. Por último, cuentan con un botiquín de primeros auxilios. Todos los cruceros recogen a marineros y pescadores varados. Ocurre con bastante frecuencia, así que no te sorprendas si tu crucero se detiene en medio del mar para recoger a alguien. Es una práctica habitual. Los barcos incluso pueden cambiar el rumbo para recoger a algún marinero varado si reciben una llamada de auxilio. ¿Alguna vez has notado que todos los buques, tanto cruceros como portacontenedores, siempre tienen la parte inferior del casco pintada de rojo? Sí, es intencional. En los primeros tiempos, cuando los barcos eran en su mayoría de madera, los marineros pintaban los cascos con pintura de cobre, ya que protegía la embarcación de los gusanos que se comían la madera, los percebes y las algas. El cobre era el ingrediente que le daba ese color a la pintura. Toda esa suciedad no solo perjudicaba a la estructura del navío, también aumentaba la resistencia e impedía que los barcos se movieran tan rápido como realmente podían. Por eso, la pintura protectora es importante para reducir el número de percebes que se acumulan. Por supuesto, hoy en día es posible añadir ingredientes protectores del casco a cualquier tipo de pintura. En la práctica, no es necesario pintar el fondo del casco de rojo, pero se sigue haciendo para honrar la vieja tradición. Aún así, ni siquiera la pintura más moderna permite evitar por completo el crecimiento de percebes en el casco. Como si fuera poco, la mayoría de los puertos ni siquiera permiten rasparlos del casco después de atracar. Eso se debe a que los barcos que llegan de aguas lejanas pueden traer especies no autóctonas de algas y otros organismos que podrían dañar gravemente el ecosistema local. Los tripulantes duermen en esa parte inferior del barco, la que está bajo el agua. Se conoce como cubierta B y cuenta con habitaciones en el casco solo para los miembros de la tripulación. Además, habrás observado que hay números pintados verticalmente al costado del casco. El fondo rojo hace que destaquen más, lo cual es importante, dado que esos números son cruciales. Nos ayudan a entender cuánta carga lleva el barco. Cuanto más peso haya a bordo, más bajo estará el barco en el agua. Si has visto películas sobre piratas o has oído hablar a los marineros, te habrás dado cuenta de que se refieren a los barcos como ella, y que a menudo les dan nombres femeninos. Es una antigua tradición considerar un barco como una figura femenina, la mayoría de las veces una madre o una deidad femenina, que guía y protege a la tripulación. También se cree que el nombre trae buena suerte tanto al mismo barco como a la tripulación y los pasajeros. Las personas que pasan su vida en el mar tienen muchas supersticiones relacionadas con los barcos. Encontrar un gato a bordo se considera buena suerte, incluso si es negro. Son muy útiles porque cazan ratones, por lo que mantienen el barco limpio y seguro. Sin embargo, las bananas están terminantemente prohibidas. Esto es aún más frecuente entre los pescadores. Creen que, si hay bananas en un barco, no atraparán peces.